Eh, Hola, buenos días y les doy la bienvenida a todos y a todas las personas que el día de hoy están viendo esta cápsula informativa o educativa. Mi nombre es Manuel Acevedo. Actualmente, a la fecha de julio del año 2020, soy psicólogo en el programa de prevención de la violencia, Vías Libres de Violencia. Mi labor dentro del programa eh, trata sobre la atención a personas que ejercen violencia principalmente, así como también en el trabajo de difusión y promoción de nuestros programas y también temáticas relacionadas al trabajo que nosotros hacemos. El día de hoy les traigo la primera de lo que serían tres cápsulas informativas respecto a las temáticas relacionadas a víctimas de delitos violentos. Así que vamos a comenzar, pero antes que nada me gustaría comentarles un poco respecto a nuestro programa. Vamos a ver si voy a cambiar. Ya. El programa de prevención de la violencia. Como el nombre lo dice, nuestra labor principal es ayudar a la prevención de la violencia en cualquiera de sus contextos dentro de la comuna. Eh, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es brindar atención a personas que han sido víctimas de delitos violentos, entregar apoyo psicológico, social y también jurídico, orientación si así lo requieren. También se trabaja, como bien les dije, con personas que han ejercido violencia eh, y para llegar a nuestro programa, para ingresar, solo basta con que hayan sido derivados por medio de una red, por ejemplo, CEFAM o Seguridad Pública, que muchas veces nos hace llegar algunos casos de violencia, ya que ellos están en terreno y se encuentran con estas situaciones también. O lo otro que puede hacer una persona es venir de manera voluntaria. Esto funciona para una persona eh, que sea víctima de alguna situación de violencia, así como también para las personas que están ejerciendo violencia y quieren mejorar su situación y dejar de recaer en este tipo de conductas. Ya, respecto a lo que nos compete el día de hoy, eh, primero que nada vamos a hacer una presentación de concepto en esta cápsula respecto a la temática de victimización y lo que vendrían siendo los delitos violentos. Y también vamos a ver algunas temáticas que son un poco más o menos desconocidas. Eh, Principalmente vamos a ver qué son el tema de los delitos violentos, la victimización, la sintomatología asociada a la victimización y la violencia filioparental. Eso sería lo que veríamos el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es la violencia? ¿Qué son los delitos? ¿Y qué son los delitos violentos? Son las preguntas que nos tenemos que hacer para comprender, en el fondo, qué vendría siendo el delito violento y la victimización. ¿Qué es realmente la victimización? Y vamos a ver que en realidad existe más de una forma de victimización. Por lo menos aquí vamos a ver tres de ellas, que serían la primaria, la secundaria y la terciaria. Los nombres, como pueden ver, no son muy originales, pero eso es lo que hay. Respecto a la sintomatología asociada a la victimización, también vamos a ver el trastorno de estrés postraumático, trastornos depresivos y también la indefensión aprendida. Y sobre delitos violentos vamos a ver el día de hoy la violencia filioparental, que es una temática que tiene muy poca investigación y en nuestro país tiene una nula visibilización. Así que comenzamos primero con qué es la violencia. La Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo, comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Como podemos ver, la definición anterior eh, dice que para que algo sea considerado como violencia, no es necesario que esté en su grado efectivo, sino que también puede bastar con su grado de amenaza.
¿Qué quiere decir esto? Que una persona que amenaza a otra con ejercer violencia, por ejemplo, en este caso, un hombre, un marido, que le dice a su mujer que la va a golpear si no hace determinada cosa, si no se comporta de determinada manera, a pesar de que nunca lo haya hecho, de todas maneras está ejerciendo violencia. Una profesora que no deja salir el baño a sus alumnos también está ejerciendo violencia, ya que esta forma quizá de tortura, podríamos decirlo, de no dejar salir a los niños al baño, puede el niño terminar orinándose encima y esto puede ocasionar algún daño psicológico, porque imagínense el orinarse encima cuando uno ya aprendió a controlar esfínter, las burlas de los compañeros, provocan un daño en el niño y eso puede llevar a daños mucho más severos, una cicatriz emocional en el niño en este caso. Respecto a los delitos, ¿qué es el delito? En estos momentos podemos decir que respecto al delito, el Código Penal de nuestro país indica que estamos frente a un delito cuando hablamos de toda acción u omisión voluntaria que es penada por la ley. De esta manera, las acciones o omisiones penadas por la ley se consideran siempre voluntarias, a no ser que conste de lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que usted, a pesar de que cometa una acción delictiva, sin querer queriendo, por decirlo de alguna manera, siempre se va a considerar como que usted tuvo la intención de, ¿entiende? O sea, nadie se las va a pasar por alto por el hecho de decir que no quiso hacer esto o que no quiso hacer esto de tal manera. Aquí dice también que la persona que comete un delito será responsable de él, independientemente de que el daño recaiga sobre una persona distinta de aquella que se proponía ofender. Ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, en el caso de la mujer chilena, si no me equivoco, María del Pilar Pérez, que mandó un sicario a matar a su marido y este sicario, a su ex marido, y este sicario da muerte al, si no me equivoco, al propio hijo de esta señora, en este caso, independiente que haya sido al marido quien iba dirigida esta agresión, este intento de homicidio, y dar a lo mismo de alguna manera que haya sido así, ¿entienden? O sea, el objetivo estaba y el delito sigue estando a pesar de que haya recaído en otra persona. Dice además aquí que en tal caso no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente, que agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que la atenúan. Entonces pasamos a lo que serían los delitos violentos. En este caso, hablaremos de los delitos violentos cuando abarcan un gran número de conductas ilícitas establecidas en el mismo Código Penal. Recuerden que todo esto es lo que nos dice el Código Penal, y son actos ilícitos en el que se afectan principalmente la vida, la integridad física, psíquica de las personas, la libertad personal, seguridad individual y la propiedad. ¿Qué podemos decir de esto? Que de alguna manera, bueno, este concepto de delito violento se construye en base a lo que es el delito y también la violencia. Como podemos ver acá, lo que indica la ley aquí en Chile es que los valores, o mejor dicho, los bienes que se ven afectados principalmente son la vida. Por ejemplo, el homicidio es un delito que afecta a la vida, la integridad física, por ejemplo, una agresión física, eh, el, la integridad psíquica de las personas también se puede ver afectada, por ejemplo, con la tortura, que también afectaría de alguna manera la integridad física. El secuestro sería un delito violento que afecta la libertad personal, y así con el tema de la seguridad individual y la propiedad, por ejemplo, el vandalismo de un automóvil, el quemar una propiedad, son delitos violentos en este caso, según lo que dice nuestro Código Penal. Entonces, esto, no, pues como podemos ver, ambos conceptos van sustentando lo que serían
los delitos violentos en nuestro país. Sí, hay una diferencia entre la definición de violencia que da la OMS y la de delitos violentos que da nuestro Código Penal, que en este caso, si son observadores, se habrán dado cuenta de que no aparece en la definición de la OMS el tema de los bienes relacionados a la propiedad. O sea, la violencia en la OMS se considera solo algo que se da entre, decirlo de alguna manera, entre seres vivos, entre personas, no entre una persona y un objeto. Ahora vamos a hablar sobre la victimización y sus subtipos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ¿qué es la victimización? Primero que nada, lo que podríamos definir como el proceso por medio del cual una persona o personas sufren las consecuencias de un hecho traumático. También tenemos que entender que este concepto, como dice aquí, no es solamente aplicable para las personas que se han visto afectadas por crímenes o delitos violentos, sino que también puede abarcar a una persona o grupo de ellas que se han visto afectadas por algún evento trágico o traumático, como podría ser, por ejemplo, el terremoto del año 2010, los incendios que hubieron en los cerros de Valparaíso y que muchas personas quedaron sin hogar. Aquí en el Quisco, por ejemplo, tuvimos el tema de la tromba marina hace muy poquito, que afectó a muchas casas de nuestros vecinos. Ellos también contarían bajo la definición de lo que sería victimización, porque son víctimas, pero de la naturaleza y no de un delito violento en este caso. ¿Qué es la victimización primaria? Bueno, cuando una víctima o una persona, mejor dicho, es víctima de un delito violento, se desencadenan más de un tipo de victimización. Eh, Principalmente en lo que todos conocemos, por ejemplo, en el caso de un robo con violencia, la agresión que uno sufre por parte de la persona que está tratando de robar tus pertenencias, de robar tu auto. Eso es como la victimización directa y eso es lo que nosotros llamaríamos la victimización primaria, porque es producto directo o indirecto del evento o delito que afectó a la víctima o a víctimas. Por ejemplo, ahí está, el daño físico, psicológico o económico que puede padecer una persona producto de haber sido víctima de un robo con violencia o de una agresión en su contra. Esta sería la forma más básica de victimización y la primera es de alguna manera la que todos conocemos. Sin embargo, existen dos tipos más de victimización que vamos a ver a continuación, que no son tan conocidas, pero apenas se las nombre ustedes van a entender a qué me refiero. La victimización secundaria son los costes que derivan para la víctima de su intervención en el proceso penal. La victimización secundaria refiere a el daño que producen los procesos judiciales en la víctima. Es decir, cuando usted es víctima de un delito, por ejemplo, en los casos de delitos más graves, por ejemplo, el caso de una persona que es víctima de una agresión sexual, esta persona ya tiene una victimización por el hecho de haber sido victimizada de esta manera y debe ir a Carabineros de Chile o puede ir a la PDI o puede ir a Fiscalía para denunciar el hecho. Eh, entonces esta persona tiene que prestar declaración, es decir, esta persona tiene que nuevamente relatar lo sucedido y posteriormente probablemente el abogado, el fiscal le va a hacer repetir, el juez le va a preguntar, van a llevarla a un juicio donde probablemente vaya a estar también el sujeto que violentó a esta persona. Entonces son muchos los elementos a los que exponen a la persona que ha sido víctima de este delito violento que vuelven a victimizarla, sin contar también el tiempo que dura una investigación para poder condenar a una persona cuando uno siente o las víctimas sienten que es tan evidente el delito que no debería ni siquiera haber un juicio, pero la investigación correspondiente tiene que llevarse a cabo y lleva su tiempo. Entonces, estar luchando también por conseguir la condena que uno espera y que piensa que es justa, en relación a la proporción del delito cometido son
temas relacionados a la victimización secundaria que pueden ver en el común, en el diario vivir. Si pueden hacer un poco de memoria también, sucedió esto con el caso de Nabila Rifo, en que ella fue víctima de una agresión por parte de su pareja o expareja, y bueno, toda su vida privada se vio expuesta en matinales, se filtraron informes médicos forenses que no deberían haberse filtrado, que fueron leídos en matinales, y que posteriormente los canales tuvieron que pedir disculpas por las informaciones que ellos mismos divulgaron, ¿me entiendes? O sea, todo eso forma parte de la victimización secundaria. Respecto a la victimización terciaria, tenemos una victimización que se relaciona un poco más con el autor del delito y sus cercanos. Es decir, una persona que comete un delito, si bien podríamos llamarlo que es una persona delincuente, alguien que delinque, que infringe la ley, eh, esta persona de todas maneras puede ser discriminada. Y claro, algunos pueden pensar, claro, pero él se lo buscó, o él lo quiso así, pero cuando una persona es condenada, por ejemplo, 3 años de cárcel, y esta persona cumple su condena, ya esa persona debería estar limpia, ¿me entiendes? Esta persona ya cumplió su condena, fue su castigo, lo cumplió, pero ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad, nosotros como sociedad tendemos a etiquetar a esta persona como el delincuente, es como el vecino que todos saben que roba, y él y su familia quedan encasillados en en ese mismo cuadro, ¿me entiendes? Entonces, esa es una forma de victimización que al final termina siendo como una forma de estigmatización o discriminación a la persona que cometió un delito y también a su grupo familiar o a sus cercanos. Esas serían las 3 formas de victimización que veríamos aquí. Todo esto bastante a la rápida, obviamente. Ojalá tuviésemos más tiempo para poder profundizar mucho más. Respecto a los trastornos y sintomatología asociada a la victimización. Bueno, como ya hemos indicado, existen muchas formas de victimización. Bueno, las 3 que nombramos son las principales, pero estas victimizaciones pueden tener una serie de consecuencias en la víctima, no solo a nivel físico o económico, sino también psicológico, y que si nosotros no le ponemos ojo, la víctima no recibe el trato adecuado, puede empeorar, o su situación puede ser verse aún más perjudicada, ¿me entiende? Por el mismo hecho de no tratar esta sintomatología o trastornos que pueden derivar de la victimización. Entonces, algunas de las consecuencias producto de victimización por algún delito violento podrían ser las siguientes. El trastorno de estrés postraumático. Este es uno de los más comunes, por lo general cualquiera que haya sido víctima, por ejemplo, de un asalto o de un robo con violencia. Esta persona por lo general va a quedar con un miedo interior, no va a tener ganas quizás de salir a la calle, va a experimentar un miedo, va a estar asustada constantemente si está, por ejemplo, en la noche caminando en la calle solo, de que lo asalten. La característica esencial es la aparición de determinados síntomas que surgen posteriormente a un evento estresante o extremadamente traumático, como puede ser, como digo, el sufrir un asalto, donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro real para su vida o cualquier amenaza para su integridad física. Eso nos queda más que claro, es el riesgo al que nos vemos expuestos frente a esta situación traumática. Estos eventos pueden haber implicado muertes inesperadas, violentas, daños serios, peligro de muerte o heridas graves. Frente a esta situación traumática, la respuesta del sujeto fue por lo general temor, desesperanza u horrores intensos. Las personas que padecen este trastorno, bueno, como decíamos, reexperimentan el acontecimiento traumático a través de recuerdos recurrentes e intrusos. Es decir, esta persona puede estar haciendo cualquier actividad en su diario vivir y en un momento dado dice, chuta, el recuerdo aparece como un flash.
Entonces, claro, estos son pensamientos intrusivos en la mente de la persona. Comienzan a tener un comportamiento evitativo persistente de los estímulos asociados con este suceso. Por ejemplo, una persona que iba escuchando música con audífonos, por ejemplo, iba escuchando una canción determinada y es víctima de un asalto muy violento, podría darse, por ejemplo, que esta persona ya no puede escuchar esta canción sin recordar el evento traumático, entonces probablemente va a evitar esa canción y probable que también trate de evitar todas las canciones de ese mismo autor, o trate de evitar la calle por la que pasó cuando ocurrió este asalto, o trate de salir a las horas en que el asalto se produjo, ¿me entienden? Eh, También se produce una disminución en la capacidad de respuesta del sujeto. Esto yo lo vi en una paciente que tenía muchas dificultades para hacer memoria, después de haber sufrido un robo en su hogar en el que ella se vio, tuvo que enfrentar de alguna manera a los sujetos que estaban tratando de robarle en su casa. Y claro, a ella le costaba hacer memoria, se le olvidaban las cosas. Entonces, claro, existe como una disminución en la capacidad de respuesta tanto a nivel físico como también cognitivo. Para el diagnóstico de este trastorno debe haber transcurrido más de un mes y provocar un malestar clínicamente significativo de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que, para hacer este diagnóstico, ver afectada, por ejemplo, su trabajo, ya no lo puede hacer bien, no puede relacionarse con sus amigos bien o con su relación de pareja, se ve afectada por el suceso, eh, o actividades que usted quería, por ejemplo, salir a jugar a la pelota, quizás ya no las puede llevar a cabo. O sea, es un deterioro que produce un cambio significativo en la vida de la persona que se vio afectada por este delito. Respecto a los trastornos depresivos, eh, que también pueden ser producto de la victimización por un delito violento, eh, la característica esencial es un episodio depresivo mayor, que es un periodo de al menos 2 semanas, durante el que hay un estado de ánimo deprimido, o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades que antes le otorgaban satisfacción. O sea, esta misma persona que nombrábamos hace un rato, si le gustaba salir de fiesta o le gustaba ir a jugar a la pelota, ya esas actividades tampoco le generan ninguna satisfacción. Quizá el ver películas, el ver series, tampoco. Entonces, claro, empezamos a perder el interés en las cosas que antes nos gustaban. En niños y adolescentes puede presentarse la depresión, este trastorno depresivo, como un estado de irritabilidad o inestabilidad emocional, es decir, pueden tener arrebatos, pataletas, golpear, pelear con compañeros. De hecho, muchas veces podemos ver que niños que son violentos en la escuela, lo que tienen realmente es una depresión que no han podido como sobrellevar de alguna manera con la tristeza que uno piensa que es como se muestra la depresión normalmente o habitualmente en las personas. A lo anterior, se suma que el sujeto debe experimentar al menos 4 de los siguientes síntomas para el diagnóstico, los cuales son cambio en el apetito o peso, es decir, el sujeto presenta una disminución en el apetito, incluso deben esforzarse por comer, y otros experimentan todo lo contrario, es decir, estas personas se pueden dar atracones de comida, agarrar todo lo que está en el refri y empezar a comer y a comer demasiado. Entonces, es subir mucho de peso, bajar mucho de peso, comer demasiado, comer muy poco, pueden ser uno de los síntomas relacionados a los trastornos depresivos. También cambios en el sueño, es decir, dormir mucho, no poder levantarse, o el hecho de no poder conciliar el sueño, el de despertarse en medio de la noche y no poder volver a dormir, o el hecho de despertarse demasiado temprano, pueden ser indicios también de un trastorno depresivo. Eh, Respecto a la actividad psicomotora, disculpen, el sujeto puede experimentar la incapacidad para permanecer sentado, el sujeto da paseos, se frota las manos, pellizca o arrugar la piel, la ropa o algún objeto. Yo tenía un compañero, por ejemplo, bueno, en mi época universitaria, que, claro, él no podía estar sentado por mucho tiempo dentro de la sala. Entonces,
como que se desesperaba por el estar dentro del salón, entonces él lo que hacía era pedir permiso para ir al baño. Cuando él salía de la sala, aprovechaba para recorrer la universidad, dar unas 3 vueltas caminando, y después ahí entraba recién al salón. Entonces, claro, a eso se refiere un poco como la incapacidad para permanecer sentado. Se puede observar un enlentecimiento en el lenguaje, el pensamiento, los movimientos corporales que deben ser lo bastante graves para ser notados por los demás y no solamente quedarse la sensación subjetiva. Es decir, yo no puedo decirle a alguien, oye, ¿sabes que siento que estoy muy lento? Sino que el otro se llega a dar cuenta de lo lento que está esa persona o de cómo está reaccionando, cómo está hablando, o lo mucho que se demora en dar una respuesta o en elaborar una. Eh, Puede haber una falta de energía, sentimientos de infravaloración, de culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida, planes o intentos de suicidio, ya en el último escalafón del trastorno depresivo, que esto lo podemos evaluar en base a, por ejemplo, si esta persona tiene solo la idea de suicidarse, que piensa en suicidarse pero no sabe cómo. Después, cuando una persona piensa en suicidarse y ya sabe cómo quiere hacerlo, y cuando una persona ya está comprando los implementos para poder suicidarse, que ya sería como la última etapa, que tenemos que ponerle mucho ojo ahí a esa persona porque en cualquier momento puede cometer un atentado contra sí mismo. La indefensión aprendida es más que un trastorno en sí, es una dinámica en la que se ve envuelta una persona y que nos habla un poco respecto a ¿cómo decirlo? Sino que la persona se ve envuelta en una situación de violencia en la que cree que es imposible de cambiar y que no ve forma de escapar. Eh, es común, por ejemplo, en violencia de pareja y en violencias donde la agresión es recurrente. Puede ser, como dice aquí, en el contexto de pareja o también en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pero la persona pierde toda la esperanza de que pueda hacer algo para cambiar la situación. Eh, bueno, aquí, como pueden ver, la persona no hace algún intento por cambiar lo que le está pasando, salirse de esta dinámica, y muchas veces los que vemos desde afuera pensamos, pucha, ¿por qué esta persona no hace algo? ¿Por qué no se va si ella tiene trabajo, tiene el apoyo de su familia? ¿Por qué no se va de la casa? ¿Por qué no deja a su pareja, quizá que es violenta? ¿O por qué no te cambias de trabajo? ¿Por qué no te sales nomás? Eh, y esto es porque, bueno, nosotros tampoco sabemos la dinámica en la que está atrapada esta persona y el hacer ese tipo de comentarios también puede perjudicar al otro porque se siente criticado de forma negativa por nosotros que en el fondo intentamos de alguna manera hacerle ver la luz, ¿me entiendes? Desde nuestro punto de vista que no tiene que ser la verdad absoluta, quizá un poco más objetiva, desde lo que puede ver él, desde ese hoyo en que queda atrapado, pero hay que tener cuidado también con lo que le decimos a esas personas que están en esas dinámicas de violencia. Respecto a la violencia filioparental, la violencia filioparental es un tipo de violencia que, como les dije en un principio, está un poquito estudiada. En Chile, por lo menos, no existe ningún programa que por lo menos yo conozca o que sea muy connotado a nivel nacional que trabaje esta temática y se refiere a la violencia de los hijos hacia los padres. Eso también es una temática muy común que vemos en el programa de hijos que agreden a sus padres. Por lo general, en nuestra comuna hay mucha población adulta mayor y estas personas que son víctimas de esta violencia filoparental suelen ser adultos mayores, por lo menos aquí en el Quisco. Como bien dice acá, la violencia filoparental es un tipo de violencia que está dirigida desde un hijo o hijos hacia la figura paterna, materna o ambas de ellas. Esta violencia puede tener un carácter psicológico, físico, puede ser violencia simbólica, puede ser violencia económica. Esto quiere decir que podemos encontrarnos con hijos que insultan a sus padres, que los maltratan con golpes, hijos que les quitan o roban el dinero u objetos de valor a sus padres. A pesar de que en países como Estados Unidos, Inglaterra o incluso Argentina, que es nuestro país vecino,
han diseñado programas para prestar apoyo a los padres golpeados, pero Chile se encuentra alejado de esta realidad, por lo que además existe una escasa bibliografía respecto al tema y por algo también se decía en un comienzo que estaba un poco invisibilizado. Algunos autores indican que este tipo de violencia puede deberse a los rápidos cambios sociales y culturales. ¿A qué se refiere con esto? Que el estilo de crianza que existía décadas atrás en nuestras generaciones anteriores, yo soy de los 90, por ejemplo, era muy autoritario, los padres eran, aquí se hace lo que dice y se hace lo que yo digo porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Ahora las cosas igual han cambiado un poco, los padres intentan ser un poco más flexibles con sus hijos y también intentan de alguna manera ser el papá, pero ser el amigo también. Entonces, los límites muchas veces en la familia, y no digo que un padre tiene que ser autoritario ni nada, pero muchas veces los límites en las familias son muy difusos. No se puede saber claramente qué labor le corresponde a quién o cuál es la responsabilidad de cada uno, y eso puede quizás de alguna manera afectar también en la dinámica familiar y terminar llevando a alguna violencia de tipo filoparental. Eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. La próxima vez vamos a llegar recargados para hablar respecto a otros temas relacionados a los delitos violentos y las personas que pueden ejercer violencia. Eh, Así que esperamos que les haya gustado y que vean también la próxima cápsula. Así que eso, un saludo para todos los que vieron y cuídense mucho.